Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Bien, hoy vamos a hablar de algo que seguramente la mayoría ya conozcáis y no es otra cosa que el viaje del héroe. ¡Vamos allá! ¿Qué es el viaje del héroe? Pues es una estructura narrativa que ideó el profesor y mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Dicho profesor, tras leer varias obras, llegó a la conclusión de que esta estructura de 17 pasos que él ideó se repetía, que era lo que más se repetía en, en la mayoría de las historias. Y lo juntó todo, o sea, ideó esta estructura narrativa de ficción como la estructura a seguir, que la mayoría de historias debían seguir, y la que más funcionaba o más se repetía en las historias de ficción. Joseph Campbell presentó dicha estructura narrativa en 1949 en su libro El héroe de las mil caras, donde presentaba las 17 etapas que os acabo de comentar, para que luego más tarde Christopher Vogler las redujo a 12 en su libro Viaje del escritor. Y estos 12 pasos, esta versión reducida, es la que vamos a analizar en este vídeo. Estos 12 pasos nos hablarán de un protagonista que inicia un viaje circular que le cambiará la vida, pasando por dificultades para lograr un objetivo que le permita volver a casa. Y ahora bien, vamos a hablar de las 12 etapas de este viaje del héroe. Vamos a repasar cada una de ellas. Deciros que este viaje del héroe se acopla perfectamente a la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, de la cual ya os he hablado en este canal en 3 vídeos diferentes, o sea, uno para cada parte de esta estructura. Por si queréis verlo, los tenéis en vídeos anteriores en este canal. El primer punto, el mundo ordinario. El segundo punto, la llamada a la aventura. Tercer punto, el rechazo a la llamada. Cuarto punto, encuentro con el maestro. Quinto punto, cruce de primer umbral. Sexto punto, pruebas, aliados y enemigos. Séptimo punto, acercamiento a la caverna más profunda. Octavo punto, el calvario. Noveno punto, la recompensa. Décimo punto, el camino de vuelta. Undécimo punto, resurrección del héroe. Y el último punto, regreso con el elixir. Y bien, estos son los 12 puntos que componen el viaje del héroe. Es decir, sale de su zona de confort, atraviesa las dificultades, consigue el objetivo y regresa a casa. O sea, que forma un círculo que es el camino del héroe. El camino del héroe. Y ahora vamos a repasar, a ahondar profundamente en cada uno de estos puntos para comprenderlo mejor y entender mejor lo que Joseph Campbell nos quería comunicar en este viaje del héroe. El mundo ordinario, que no es otro que el planteamiento, la primera parte del planteamiento, que es el día a día del protagonista, su rutina, su círculo más cercano, el lugar donde vive, su familia, qué es lo que le importa o qué lugar le ata o qué es lo que le ata a ese lugar donde creció o tiene toda su infancia. Igual que en la estructura clásica, no conviene alargar demasiado este punto porque puede aburrir. Este punto nos sirve para que el lector conozca al protagonista y qué es lo que le rodea y qué es por lo que va a pelear cuando inicie este viaje. La llamada a la aventura, que no es otro que el factor desencadenante que rompe con el planteamiento, con el primer acto del planteamiento del protagonista. Puede ser la aparición de un personaje que le trastoca toda la vida cotidiana del protagonista, puede ser una llamada, puede ser un ataque, puede ser algún cambio físico o algo que sucede en su lugar natal, en su pueblo, o también puede ser algo interno, algún cambio interno o psicológico que él sienta ese cambio y decida que debe iniciar ese viaje para afrontar, para buscar ese objetivo que le ha surgido, tanto interno como externo. Lo que está claro con esto es que es algo que no permite que la vida del protagonista continúe de la misma forma. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Señor de los Anillos, porque aparte de que me gusta mucho, es porque creo que es el ejemplo más claro que más se ajusta a este camino del héroe.
Y nosotros que en el planteamiento tenemos la vida en la comarca, la de Frodo, tanto en el Hobbit como en el Señor Anillo, en la Comunidad del Anillo, y luego la llamada del héroe, ¿no? La del segundo punto, la llamada a la aventura, es cuando aparece Gandalf. En los otros puntos, además, tanto en el Hobbit como en la Comunidad del Anillo. Y pues le da la noticia, sobre todo en la Comunidad del Anillo, de que tiene que salir urgentemente porque tiene el anillo y Sauron lo va a buscar y sabe pues que lo lleva a un hobbit de la comarca y pues Frodo ya no puede seguir en la comarca, así que debe salir de su zona de confort. Rechazo a la aventura. Esto es un hecho que seguramente habéis visto en un montón de historias, tanto en novelas como en cine, y no es otro punto que en el que el protagonista, a la hora de recibir esta aventura, pues tiene miedo de dejar todo lo que conoce y lo que le gusta atrás y enfrentarse a esos peligros y rechaza en un primer momento esta aventura. Pero al final, pues terminará accediendo a esta aventura. Encuentro con el maestro. Y no es otro que ese típico personaje sabio, generalmente mayor, que acompaña y aconseja al héroe, al protagonista, para pues aconsejarle en su aventura, alentarle y servir de catalizador de la historia. Este sabio, este maestro, acompañará al héroe, al protagonista en su viaje y lo alentará, lo aconsejará y con él el protagonista se sentirá con fuerzas de iniciar este periplo. No hace falta que diga que en el ejemplo que estoy utilizando de Señor de los Anillos, este personaje sabio y que realiza las funciones de maestro es Gandalf, que pues alienta a Frodo a salir de la comarca y le acompaña en su viaje pues a través de la Tierra Media hacia el Monte del Destino, hacia Mordor. Cruce del primer umbral, y no es otro que el primer obstáculo que el héroe se encuentra en su camino. Y es muy posible que este obstáculo pues no lo supere, pero sirva de gran lección al héroe para mejorar, para madurar y para tomar con mayor experiencia, con mayor seriedad la aventura. Pruebas, aliados y enemigos. El protagonista, en su camino del héroe, sigue enfrentando distintas pruebas, diversas pruebas que le harán madurar y mejorar. Y en este transcurso de diferentes pruebas conocerá a sus aliados, con los que formará un gran grupo junto con el maestro, que le darán mayor diversidad y cada uno de estos aliados pues le aportará cada uno de estos aliados le aportará algo diferente al protagonista y le ayudará de una manera u otra en su camino. Esta parte, este punto, yo lo asemejaría a cuando se forma la Comunidad del Anillo en la Comunidad del Anillo. Y pues ya conoce a Legolas, a Gimli, a Aragorn, Boromir, y pues se van formando como sus aliados. Así como también está Gandalf. Como en esta misma prueba, en este mismo punto se comenta que el maestro sigue ahí. Asimismo, los enemigos también estarán ahí, o sea, el protagonista también conocerá a sus enemigos con los que se enfrentará. El objetivo del enemigo está claro, conseguir que el protagonista no logre su objetivo final. Acercamiento a la caverna más profunda. En este punto, el protagonista deberá afrontar varias pruebas y varios peligros que le ayudarán a conocer mejor a sus enemigos, incluso a sí mismo, lo cual le ayudará a afrontar mejor, con más garantías, el resto del viaje. El Calvario. Llegamos a uno de los clímax de la historia, al punto más oscuro de toda la historia en el que el protagonista desciende a lo más hondo, a lo más profundo y a lo más oscuro en su viaje. Y es que debe enfrentarse al peligro más complejo, al peligro de vida o muerte de la historia, que deberá superar si quiere finalizar su viaje con éxito. En este punto, el protagonista podrá afrontar dicha situación de vida o muerte y superarla gracias a la experiencia que ha adquirido en los anteriores puntos, ganado en los anteriores enfrentamientos o diferentes dificultades, y poder superar con éxito pues dicha situación de vida o muerte.
Por ejemplo, en este punto puede ser que el protagonista esté a punto de morir, o ve morir a alguien, o sucede un hecho catastrófico que trastoca todo, o está a punto de echarlo todo al traste. Siguiendo el ejemplo de Seis Anillos, pienso que este punto se adecua bastante a cuando Frodo y Sam, porque el camino del héroe se ajusta sobre todo a ellos dos, están en el monte del destino o están entrando en Mordor y están totalmente fallecidos y casi no pueden dar ni un solo paso y están a punto y no tienen aliados ni tienen nada. Y claro, gracias a la experiencia y a todo el trabajo, todo el camino que han hecho y toda la fuerza que han ganado, pues pueden, sobre todo psicológica, fuerza psicológica sobre todo, pueden llegar hasta el monte del destino y lograr el objetivo. La recompensa. En este punto está bastante claro. El héroe recibe una recompensa, ya puede ser ya bien material o inmaterial, como a lo mejor una fortaleza o dinero o una esposa o una nueva amistad. Y el héroe pues tiene un pequeño respiro tras superar esta situación de vida o muerte que hablábamos en el punto anterior, antes de afrontar el final y cerrar el círculo del viaje del héroe. O sea, todavía no ha terminado de cumplir su objetivo principal, por el que inició este viaje. Este punto yo lo asemejaría a cuando Frodo es recogido por Gandalf y con las águilas y pues descansa en Minas Tirith junto a Aragorn y todos los demás y recibe la recompensa pues de volver a ver a sus amigos, la aclamación de todo el reino como los héroes, como el héroe junto a Sam o los hobbits por haber concluido con la misión del anillo y pues estos días de descanso pues que le vienen, ¿no? Porque llevaba muchísimo tiempo con el viaje y agotado y ahora recibe su recompensa. El camino de vuelta. Bueno, en este punto está claro, ¿no? El héroe regresa a casa o inicia por lo menos el camino de vuelta a casa. Pero en este punto se determina que el héroe el protagonista, debe todavía iniciar un segundo combate con un villano que parecía derrotado. Por última vez, ¿no? Pero esta vez, pues, habiendo sufrido ya un cambio psicológico o habiendo ganado toda la experiencia que ha ganado con todo el viaje que ha realizado. Me gusta mucho utilizar el ejemplo de Seis Anillos porque se adapta perfectamente. Y es que en este punto se refiere claramente a cuando regresan a la comarca y allí se encuentran a Saruman, un enemigo que parecía derrotado. Pero pues logran derrotarlo definitivamente. O sea, no les supone un gran obstáculo, porque los hobbits pues han pasado por mucho y han regresado mucho más fuertes. Resurrección del héroe. Y este punto no nos habla más que otra cosa que del cambio, ya sea físico o psicológico, bueno, o más bien de los dos tipos, en que el héroe, el protagonista, que el héroe o protagonista ha sufrido a lo largo de ese viaje y en su regreso a casa queda más patente. Y es que el protagonista, tras haber superado todos estos obstáculos y especialmente el clímax final que le dejó en la situación de vida o muerte, pues sufre un cambio abismal y afronta la vida de otra manera. O sea, ha cambiado completamente y ha dejado atrás su antiguo yo. Es decir, ha sufrido esa evolución que el camino del círculo, el camino del héroe, ha sufrido en él. Y esto no es otra cosa también que es el arco dramático del personaje, que es algo de lo que se hablaba también en algún otro vídeo anterior. Y es que el protagonista, el personaje, sufre ese arco dramático tras superar las pruebas que le presentan la historia. Y al final de esta no vuelve a ser el mismo. Regreso con el elixir. Este último punto nos habla de algo parecido al anterior punto. Y es que el héroe ya vuelve al mundo ordinario que hablamos en el primer punto, pero no es la misma persona. Ha adquirido sus conocimientos,
su experiencia, ha afrontado los peligros, los ha superado, ha conocido diferentes aliados, amigos, diferentes personas y puede que ya no se sienta tan cómodo o tan unido a su lugar de origen. O que sienta que a lo mejor pues ya no encaja tanto allí como antes. Como antes de superar dichas experiencias, de realizar este camino del héroe. En este punto, ante este final, se suele cerrar la historia de dos maneras: circular o abierto. En el cierre circular, el protagonista vuelve a su lugar de origen, todas las tramas y todas las subtramas se cierran, tienen su cierre, y el protagonista pues regresa al mundo ordinario, a su rutina diaria, pero mucho más sabio y mucho más fuerte. Este punto, o sea, este tipo de cierres es el más recurrente en las películas o las novelas de ficción, donde se plasma este viaje del héroe. Sin embargo, en el final abierto, deja abiertas algunas tramas o subtramas, dejando la posibilidad de alguna secuela a esta historia. O sea, de poder realizar alguna secuela en un futuro a esta historia. Y nada, este es el camino del héroe que seguramente tanto habéis escuchado pues en varios sitios, no sé, en narraciones, vídeos, habéis leído en algún libro o simplemente os han hablado de él. Ahora os voy a contar un poquito, os voy a hablar un poquito de este viaje del héroe y lo que yo creo sobre él. Para empezar, no hay que tomárselo a pie de letra y no quiere decir que tengáis que seguir estas pautas a pie de letra. Simplemente es un estudio que realizó Joseph Campbell a la hora de analizar muchas novelas de ficción y llegó a la conclusión de que esta estructura, bueno, él dedujo 17 pasos, pero bueno, se redujeron a 12 porque Christopher lo redujo a 12 y bueno, en esta estructura Joseph Campbell pues dedujo que es lo que más se repetía en toda la historia y lo que quiere decir es que es la estructura, o sea, es la estructura idónea que la que mejor funciona en una historia de ficción. Pero no quiere decir que tengáis que seguir a pie de la letra esta estructura. O sea, podéis modificarla a vuestro antojo, a lo mejor poner algún punto, a iniciar con algún punto, el quinto punto a lo mejor, y luego el segundo, tercero, o reducir dicha estructura a vuestro gusto. También, yo, por ejemplo, escuché hace poco un podcast que hablaba de El Círculo de Ben Harmon. Y no es otro que la adaptación que Ben Harmon, el creador de Rick and Morty, de la serie de animación de Rick and Morty, adaptó pues a dicha serie en 5 pasos. O sea, quitó todo, quitó todo lo que él consideraba inservible o redundante y se quedó con lo más importante de esta estructura del camino del héroe para que su capítulo, su serie, funcionase. Así que yo personalmente no me gusta tampoco seguir esta estructura porque creo que cohíbe, o sea, limita la creatividad. Por lo menos la mía no me gusta estar siguiendo una estructura ya hecha, sino ir dejando que la historia surja. Que al final es verdad que como es lo que más solemos ver, porque esto se repite tanto en cine, películas o teatro, y como es lo que estamos acostumbrados a ver, y sabes que es como la mejor forma de contar las historias, pues al final más o menos, adaptado con algunos cambios, ligeros cambios, pues tu historia pues, se va a parecer a esto también. O sea que al final, en resumidas cuentas, la mayoría de historias de ficción sí que tienen un pequeño camino del héroe. Como he comentado antes, al principio del vídeo puede ser un camino interno o externo. O puede ser, no quiere decir que se tenga que ir de protagonista a la otra punta del mundo a buscar un objeto y tenga que volver a su casa. Sino puede ser también una historia en la que el protagonista que sea un hombre de casa, ¿no? Que un hombre soltero que vive en su casa, pues tiene una necesidad de ir a comprar algo a un supermercado y pues inicia ese viaje para ir a comprar dicho artículo, tiene dificultades y luego regresa a su casa. Y regresa diferente porque ha sufrido esas dificultades
y pues tiene el objetivo que es querer comprar ese artículo. ¿Quiere decir que esa historia es buena para contarla? Pues no, claramente no, pero bueno, también sería un viaje en el héroe, o sea, un viaje del héroe. Pero por eso que lo que quiero decir es que no hay que tomárselo de manera literal, sino que puede adaptarse a un montón de historias y de muchas maneras. Y claro, simplemente hay que buscar la forma en la que la historia que tú estés contando, tu camino del héroe, sea interesante. Que tu historia que quieras contar sea una historia digna de contar, que los lectores quieran saber sobre ella. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido esta pequeña explicación del camino del héroe. Cualquier cosa, dejadla en los comentarios que lo responderé sin ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.